Hola a todos, soy Francisco Ortiz y bienvenidos al episodio número 95 de Preguntas con Fran. En este video mi idea es recomendarle los mejores libros, al menos de los que leí yo en mi experiencia, para toda persona que quiera emprender, que quiera tener más libertad en general. La verdad que leer es un gran hábito, siempre suma mucho, se aprende muchísimo, pero no tiene nada que ver leer ficción con leer non-fiction. Normalmente los libros que más ayudan a uno a crecer a nivel personal son los de la categoría de crecimiento personal y de la categoría de autoayuda que tanta mala fama tiene, porque es cierto que hay mucha gente que vende humo, como en todo, como en YouTube, como en todos lados, en internet más que en otros lados. Pero también hay muchos libros que son súper útiles. Entonces mi idea, sin dar más vueltas, es recomendarles los 7 mejores libros que yo he leído por distintas razones. Les voy a explicar un poquito de cada uno y después les voy a contar lo que estoy leyendo hoy en día, que están muy buenos también. El primer libro, súper conocido, vendió más de 25 millones de copias hoy en día, al día de hoy, es Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva de Stephen Covey. La verdad que es un libro muy interesante, tiene ya muchos años, pero no pasa de moda. Esos principios aplican desde el origen de la humanidad, creo, y hoy en día más que nunca. No les voy a adelantar de lo que trata el libro, cuáles son los principios, pero básicamente son conceptos generales o características generales o actitudes que tienen que tener las personas para poder ser lo más efectivas posibles, lo más eficientes posibles. Entre ellas, ser proactivo, tener en mente qué está pensando el otro, estar en un proceso de mejora continua, etc. Así que los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, súper recomendable. Si lo leyeron, cuéntenme qué les pareció. Aclaración, los títulos los voy a decir a la mayoría en inglés. Yo los leí en inglés y la gran mayoría de las traducciones son muy malas, entonces los títulos los voy a decir en su idioma original. Si no saben inglés, ya les dije antes de leer, antes de hacer cualquier cosa, aprendan inglés, es clave, les va a cambiar la vida y les va a dar acceso a la información, a la mejor información y a la más actualizada también. Los libros en particular, por ejemplo, tardan muchísimo en ser traducidos, así que aprendan inglés. De todas maneras, la explicación obviamente la voy a decir en español. El número 2 es de Daniel Pink y se llama To Sell is Human, The Surprising Truth About Motivation, y básicamente lo que dice, o cuál sería la traducción: vender es humano. Y todo el libro se basa en la idea de que hoy en día todo el mundo, le guste o no, lo acepte o no, lo sepa o no, trabaja en ventas. Uno, cuando está en un trabajo y le está contando una idea a su jefe, le está vendiendo la idea. Cuando uno está en un boliche, se está vendiendo con la gente. Cuando uno está en el colegio, se vende ante los profesores, etc. Todo el mundo trabaja en ventas y el libro gira alrededor de eso y cuenta cómo ha cambiado la profesión de ventas en los últimos años, a diferencia de todos los años anteriores, cuando más o menos se hacía lo mismo y el vendedor era este típico medio chamullero que te embaucaba y te metía algo que no querías. Como ahora la venta necesita de algo un poco más transparente, honesto y calificado. Así que está muy bueno. Las ventas sirven para todo el mundo, les gusta o no, trabajan en ventas. Número 3 de Reid Hoffman, fundador de LinkedIn, entre muchas otras empresas. El libro se llama The Startup of You. Básicamente lo que trata este libro es de que uno debería aplicar los conceptos que usan las startups, sobre todo las de Silicon Valley, a la carrera de uno mismo, y un poco hace un paralelismo, va analizando cómo crecen, cómo se desarrollan en general las startups y cómo cada persona puede aplicar eso a su carrera y bueno, da tips bastante prácticos y también algunos
un poco más generales, conceptuales, que están bastante interesantes, sobre todo para los que están iniciando una carrera profesional o quieren tener una carrera. Desde mi visión en su momento cuando lo leí me pareció que estaba bastante enfocado en una carrera un poco más corporativa y por ahí no tanto de emprendedorismo, lo cual es un poco irónico porque está aplicando los conceptos del startup, pero es un libro bastante interesante y que vale mucho la pena. Número 4, del gran Robert Cialdini, Influence: The Psychology of Persuasion. Este libro básicamente lo que trata es de los principios generales para persuadir. Obviamente está muy enfocado también en negocios, pero la realidad es que persuadir sirve, como dije en el libro de Daniel Pink, sirve para todo. Sirve para la vida diaria en general, en todo momento estamos interactuando con gente y persuadir siempre es algo necesario. No entiendan persuadir como algo negativo, como que te voy a convencer de algo que no es lo cierto, no es correcto. Es simplemente algo natural y es parte de nuestra interacción en el día a día. En este libro el profesor Cialdini explica en detalle, digo profesor, pero no piensen que es un libro académico, es un libro súper dinámico y explica un poco los principios que están detrás y cómo cómo persuadir de manera más efectiva y eficiente. Es muy interesante. Número 5, ya hace poco hice un video de este libro, de los conceptos de este libro, El cuadrante del flujo del dinero de Robert Kiyosaki. Este libro es de finanzas personales, no es por ahí tanto directamente de emprendedorismo, de crecimiento personal, pero las finanzas personales es una gran parte para crecer y conseguir más libertad, tener un poquito más de aire, poder respirar más tranquilo. Y básicamente, y muy rápido porque ya hice un video entero de esto, lo que explica es cuáles son las diferentes posturas o posiciones de las cuales ustedes pueden conseguir dinero, ser empleado, ser autoempleado, ser emprendedor o desarrollar un negocio y ser inversor, cómo es la mentalidad dependiendo de dónde estén parados y cómo pueden hacer para cambiar hacia algún otro cuadrante. Un libro bastante interesante para iniciarse en las finanzas personales. Número 6, y de mi autor favorito, Malcolm Gladwell, es un fenómeno este tipo. El libro se llama Outliers. ¿De qué trata? Básicamente lo que hace es analizar gente que son outliers, que tienen resultados fuera del promedio, fuera de la norma, súper extremos, en este caso exitosos en general, no necesariamente de manera económica. Y para que tengan una idea en general, algunos de los ejemplos que usa son, bueno, cómo construyó su emporio Bill Gates tan rápido, cómo se separó del resto tan rápido. También explica los deportistas profesionales y por qué nacen en los primeros meses del año, la gran mayoría, sobre todo de los deportes de contacto, y cómo los Beatles se convirtieron en tan exitosos. Y con varios ejemplos muy conocidos, pero con un análisis bien profundo de cada uno, explica y muestra distintos principios que aplican para la gente que es altamente exitosa. Es mi autor favorito, en realidad, de Malcolm Gladwell. Le recomiendo absolutamente todos los libros. Este por ahí es el que más me gustó, es uno de los primeros que leí y me encanta cómo mezcla o cómo hace divulgación científica de una manera bastante más light por ahí que leerte un paper, y siempre relacionado con la psicología social, la sociología, así que es súper interesante. Y número 7, último libro, lo leí hace poco, es relativamente nuevo, del gran Gary Vee, que también sigo mucho. Gary no sabe leer mucho, no sabe escribir, pero usa escritores, y este último libro es un poco el manual o el plan de cómo crear algo hoy en día en internet y cómo usar cada una de las redes sociales para vender o para conseguir clientes, etcétera. Y la verdad que es un manual bastante práctico, con muchísimos ejemplos o casos de éxito de cada una de las redes sociales, y después cómo manejar cada una con mejores prácticas. Es bastante cortito, muy rápido de leer, es un manualcito y está bastante bueno, sobre todo para los que quieren emprender online.
Y bueno, esos fueron los 7 libros. Así yo fui a mi perfil de Goodreads, que si no saben lo que es una web donde ustedes pueden poner y marcar y dejar reviews de todos los libros que leen. Pueden hacer una lista de libros que quieren leer y es un poco una red social donde ustedes pueden ver también los libros que ya han leído o que están leyendo o que quieren leer sus amigos. Fui ahí un poco a mi perfil de Goodreads, que le voy a dejar el link acá en la descripción para ver si quieren conectar también ahí, y estuve analizando y elegí estos 7, pero la realidad es que hay muchísimos más que le podría recomendar. Hay muchos libros de estas categorías que están muy buenos, que son muy útiles, algunos más específicos, otros más generales, más conceptuales, pero todos o la gran mayoría de los que leí, la verdad que al menos en algo me han ayudado a crecer a nivel personal. Y sin dar más vueltas, ¿cuáles son los 2 libros que estoy leyendo ahora? Excelentes, son muy buenos los 2. El primero, que lo terminé en realidad hace muy poquito, así que ya no lo estoy leyendo, se llama The Ego is the Enemy. El ego es nuestro enemigo, es de Ryan Holiday, un gran escritor, también bastante fluido, lo leí hoy, creo que en 2-3 días. Está muy bueno y habla un poco de cómo el ego se mete muchas veces de manera, nosotros no nos damos cuenta, y de manera inconsciente nuestro ego nos está afectando para mal, tanto cuando nos va bien como cuando nos va mal. El ego nos tira para abajo, nos juega en contra y un poco da consejos de cómo controlarlo, al menos en diferentes situaciones. La verdad que es un libro un poquito más macro, no es un manual, pero es muy interesante. Y como ven, el patrón siempre es lo mismo que me pasó cuando subí el video de mis series preferidas. Siempre es el tema de la psicología social, o en este caso ya más personal, pero siempre aplicado al comportamiento humano. Y el último, el que estoy leyendo ahora, que es un poco más un manualcito, que está muy bueno, también es bastante fluido, bastante práctico. Se llama Atomic Habits, o Hábitos Atómicos, de James Clear. James en realidad empezó con el blog hace no mucho tiempo, y hoy en día su blog es un monstruo gigantesco. Escribe también no solamente sobre hábitos, sobre crecimiento personal en general. Está muy bueno su blog, jamesclear.com, entren a verlo. Pero el libro en sí es un poco el resumen de años y años, creo que ya tiene 5 años su blog o 6 años su blog, de publicar 2 veces por semana. Imagínense la cantidad de contenido que tiene, y este libro es un poco un resumen de eso, aplicado 100% a hábitos, cómo funciona la estructura de un hábito, cómo se crea, cómo incorporar buenos hábitos, cómo romper malos hábitos. Y la verdad que es un poco la base para que a uno le vaya bien, porque entra de lleno en lo que es la estructura de nuestro comportamiento, ¿no? Pero bueno, estos son los 7 más 2 libros que estoy leyendo ahora, que les tengo para recomendar. Me encantaría, si leen este tipo de libros, si leen libros que son non-fiction y sobre todo de crecimiento personal, me encantaría que me cuenten si han leído alguno de estos, qué opinan, si no los han leído, cuál les puede interesar más, y si tienen alguno para recomendar, desde ya bienvenido sea. A mí me encanta leer, siempre estoy tratando de buscar libros nuevos. Tengo una lista como de creo que 45 libros para leer, así que si van a mi Goodreads seguramente ahí lo pueden ver. Pero nada, conectemos por ahí. Como saben, yo siempre respondo a todos. Si no me quieren dejar comentarios aquí en YouTube, lo pueden hacer por Instagram, por Facebook. En la descripción tienen todos mis datos. Muchísimas gracias, suscríbanse, van a venir muchísimo más videos, y hasta la próxima.